En el capítulo anterior visitamos Deir el-Bahari en Luxor para entrar en el relato de la 18ª dinastía del Reino Nuevo de Egipto. Muy cerca, la tumba del visir Hui nos dejaba ante los grandes problemas que sufrió el país del Nilo durante la llamada crisis del monoteísmo. Los elegidos de Atón. Para poder medrar en política en una corte como la de Amenhotep III, había que ser una persona muy inteligente y con una gran red de contactos. El caso del visir Hui nos sitúa frente al espejo de válidos y primeros ministros, equilibristas que movieron los hilos del poder bajo la siempre afilada mirada de un hacha. El visir Hui fue un político con los arrestos suficientes para enfrentarse al poder o a una de sus caras. De repente en el horizonte de la historia surge entre la bruma un personaje que por sus principios, por sus vinculaciones, por su defensa de la tradición ortodoxa, religiosa, clásica egipcia, sufrió persecución. A él le encontramos en el año 35 de Amenhotep III, que coincide aproximadamente con el año 7-8 de Ajenatón, ya en Amarna. Lo encontramos sacando piedra en Gebel el-Silsila para las construcciones del dios Amón en el templo de Karnak en el nombre de Amenhotep III oficial. ¿Qué es lo que se percibe aquí? Se percibe un gran enfrentamiento social, mucho dolor, ¿sabes, Manolo? Cuando vemos esto, cuando hemos investigado la necrópolis y hemos visto otros daños, otras persecuciones que han hecho en las tumbas de los cortesanos, percibimos dos mundos paralelos enfrentados. Una corte oficial tradicional, ortodoxa de Amenhotep III, rey faraón tradicional, y otra creciente que cree en el nuevo Atón viviente, que va a ser el dios dominante. Eso lo hemos encontrado aquí, Manolo. Lo hemos encontrado en una estela que está en el Museo de Luxor actualmente, en el que vemos que parte del equipo que trabajó aquí, un director de canteros, era decididamente partidario de las nuevas corrientes, en el sitio donde se estaba trabajando para el hombre que capitalizaba la oposición más brutal, más feroz, más fuerte contra la revolución. Es fiel a sus ideas y a su idea de faraón, pero traiciona a la persona que lo encarna, porque ya no deja de ser hombre de Amenofis III y Amenofis IV. Hasta ahora, ¿qué se pensaba básicamente? Que había un faraón, Amenofis III, tradicional, que su hijo Amenofis IV hereda el trono y de repente él tiene un nuevo paradigma religioso, cree que Atón es el único dios y se va a Amarna. Sin embargo, tú mantienes que no fue así, no hay esa sucesión, sino que de alguna forma es más compleja la historia. Hay otro íter, desde luego, y hay alternativa, una alternativa que la da el hecho de que hemos demostrado que padre e hijo, Amenhotep III y Amenhotep IV, Ajenatón, estuvieron juntos coexistiendo en la historia durante al menos 11-12 años. Dos de ellos como reyes conjuntos, faraones conjuntos, y el resto uno como dios Atón viviente sobre la tierra, al igual que existe el Atón en el cielo. Este era Amenhotep III, que se llamó desde entonces Neb-Maerra solo, y el segundo, el faraón, Ajenatón, que cambia su nombre, y que es el sumo sacerdote de este nuevo dios. A ver, interpreto entonces, pero lo dice muy importante, que hasta ahora creíamos que era Amenhotep o Amenofis IV el que se convierte cree que Atón es el único dios verdadero y se transforma en Akenatón. Pero tú ya dices que su propio padre, Amenofis III, ya había iniciado esa revolución solar. Absolutamente. Era de alguna manera el que sigue la tradición de Tutmosis IV, padre de Amenhotep III, de Amenofis III, pero es él el que sigue esa tradición de apartarse del clero de Amón y encontrar una fórmula de contrapoder, declarando una autoepifanía, podríamos decir, de manera que él se declara, se convierte en un nuevo dios, que es la sede viviente de Ra-Horakhti sobre la tierra, el disco solar sobre la tierra, el Atón. Resulta muy complicado elegir una imagen como icono de la civilización egipcia, pero hay menos dudas si consideramos a Tutankamón, sobre todo a su máscara de oro, como una de ellas. Tutankamón, el rey niño, el joven enfermo, el hijo del maldito Ajenatón, o quizás su hermano. Todo el mundo pensaba que Tutankamón era hijo de Akenatón, hijo de Amenofis IV, pero quizá no lo fuera. Si la biología egiptológica, vamos a decir, no nos da la prueba completa al 100%, me refiero a las pruebas del ADN, tendremos que ir a lo arqueológico. Y desde hace ya mucho tiempo se conocía que en el British hay un león con una inscripción
en la que Tutankamón dice que su padre es Amenhotep III. En el templo de Luxor hay 8 inscripciones. Por tanto, ¿cuál es tu tesis? ¿Quién es el padre de Tutankamón? Mi tesis es que el padre legal, tal como dicen los documentos, es Amenhotep III. En pleno corazón de Madrid, en el Palacio de Liria, Howard Carter, Lord Carnarvon y el mismísimo Tutankamón han pedido la palabra en el relato de la historia de Egipto. Tutankamón es probablemente el faraón más carismático del antiguo Egipto. Pues bien, tanto él como su descubridor, Howard Carter, mantienen una relación muy especial con España. ¿Por qué? En 2 ocasiones, en los años 20, Howard Carter vino a España a pronunciar multitudinarias conferencias. Vamos a descubrir una historia desconocida y apasionante que tiene un epicentro, el Palacio de Liria en Madrid, que ahora visitamos. ¿Tú crees que Howard Carter, en sus mejores sueños, que sí soñaba encontrar la tumba de Tutankamón, llegó a pensar que tendría un ajuar funerario tan riquísimo? Yo creo que Egipto siempre sobrepasa tus expectativas y estoy segura que fue mucho más de lo que él esperaba. Yo intento ponerme en su posición, ¿no? Tú has abierto muchas tumbas, tú sabes lo que es eso. Y encontrarte con esa cantidad de material reunido en pocos metros cuadrados, yo creo que debería ser un impacto increíble, ¿no? Un shock al principio. Luego, precisamente en una de las cartas que le escribe al duque de Alba, le explica qué es cómo él iba sintiendo esa emoción al ir catalogando y clasificando todos los objetos que se encontró en la tumba. Estamos hablando de 6.000 o más, un poco más de 6.000 piezas. A cada cual mejor. Cada cual mejor, obras de arte y todas apiladas en muy poco espacio. El duque era un ardiente anglófilo, se había educado en Inglaterra y conocía pues, a los principales aristócratas británicos. Lord Carnarvon lo conocía de allá del Reino Unido y el duque viajó en varias ocasiones a Egipto y en uno de esos viajes se encuentra con su amigo, quien le presenta a Howard Carter. Y ahí se comenzó esa relación de amistad con el arqueólogo y por eso el duque, que siempre sintió gran atracción por la arqueología, por la historia, por el arte, un enamorado de Egipto, convenció, creo que no hizo falta convencerlo, pero trajo al arqueólogo a Madrid. En el año 24 precisamente sale de Egipto, él hace una gira por Estados Unidos y por Canadá y de regreso de esa gira es cuando viene invitado por el duque de Alba aquí a Madrid a dar las primeras conferencias que son en 1924, que son 2 conferencias que tuvieron un gran éxito y que también tuvieron una repercusión mediática importante en la época y toda la prensa española cubrió este evento, ¿no? Precisamente en esta exposición hay un telegrama en el que el duque de Alba contacta al rey Alfonso XIII para que interceda para que pueda volver Carter a trabajar en Egipto y efectivamente recibe ese telegrama diciendo el asunto Carter queda solucionado y Carter puede volver de nuevo a Egipto a continuar con las tareas de restauración, de excavación, de documentación de la famosa tumba de Tutankamón. Es decir, el duque de Alba se implica en la excavación de la tumba de Tutankamón. No se puede entender el Egipto faraónico sin su religión. Es una parte insoslayable de su ser. Para los egipcios de la época, los dioses no eran solo imágenes, tenían realidad corpórea. La vida visible y la mágica iban de la mano. Se ha debatido si la religión del antiguo Egipto era monoteísta o politeísta. Algunos autores afirman que en realidad era enoteísta, es decir, existía la preeminencia del uno sobre los múltiples, aunque ese uno era un dios variable.
hasta que la familia real de Amenhotep III lo cambia todo para colocar a Atón en el centro de un mundo nuevo, refundido y refundado. Akenatón provocó una revolución en Egipto, una revolución que afectó a temas religiosos, con el famoso monoteísmo, pero también económicos y políticos. De hecho, carga directamente contra el templo de Amón, que era una institución de gran poder en aquella época, cierra el templo de Amón, evidentemente confisca todos sus bienes, traslada la capital al Egipto central, a lo que es el yacimiento actual de Tel el Amarna, e inicia toda una serie de cambios que evidentemente encajan muy mal en lo que es buena parte de la civilización egipcia. Además tiene un problema añadido, y es a nivel de política internacional. Akenatón se va a encontrar con un enemigo feroz, que es el Imperio hitita. Akenatón necesita tener el ejército en Egipto para poder llevar a término con éxito sus cambios. Los hititas aprovecharán esta ocasión para arrebatar a Egipto una de sus provincias, la provincia de Siria. Claro, en este marco van pasando los años, no termina de cuajar su revolución y finalmente fracasará. La trascendencia de la reforma de Amenhotep III y su hijo Akenatón fue irreversible. Egipto nunca volvería a ser el mismo. Pero esto no quiere decir que se tratara de una revolución improvisada o que fuese fruto del pensamiento de unos radicales. Más bien todo lo contrario. La revolución atoniana vino desde arriba y se trató de un proceso minuciosamente planificado. Apoyada en grandes teólogos, la familia real diseñó un nuevo sistema religioso que refrendara su dominio político. En Egipto, ambos poderes eran inseparables y blindar el trono ante injerencias poco deseadas pasaba por administrar la religión o a los sacerdotes. La familia real estaba compuesta por racionalistas coherentes, no por iluminados. El fruto de este sistema de pensamiento revolucionario fue una epifanía, el nacimiento de un dios, el Atón viviente, que se encarnaba en la figura de Amenhotep III. Su hijo y corregente Akenatón era su sumo sacerdote, y las reinas Tille y Nefertiti, encarnadas en diosas, completaron la nueva representación del poder y la divinidad. El pulso con los sacerdotes tebanos de Amón se materializó en la construcción de un templo al norte de Karnak, donde se excavaron varios colosos de Akenatón. El templo se construyó para celebrar un jubileo, digamos irregular o herético, de Amenhotep III, mientras los fastos oficiales se celebraban en Malkata, en la orilla oeste, probablemente apoyados por el visir Hur. En el cuarto año del reinado de Akenatón, se desterró al sumo sacerdote de Amón a una cantera en la profundidad del desierto. Al final, llegó el traslado a Amarna y el reinado en solitario de Akenatón. Me encuentro tan solo a algo más de 2 kilómetros de la orilla del río Nilo y resulta asombroso pues el contraste que hay entre la feracidad de sus orillas, con la huerta, los árboles frutales y este desierto, ¿verdad? Esta sequedad extrema que piso en estos momentos. Y aún resulta más asombroso saber que bajo estas arenas se encuentra Amarna, la ciudad de Akenatón, y en concreto piso en estos momentos pues una necrópolis de gente humilde. Desde mediados de la década de los 2000, un equipo del denominado Amarna Project está excavando la gran necrópolis de la ciudad. Se calcula que puede haber enterrados unos 12.000 cadáveres de los trabajadores que levantaron esta corte faraónica en un tiempo récord de 20 años. La sociedad egipcia es una sociedad de contraste. Resulta muy llamativo pues la diferencia entre los enterramientos, del enterramiento real, de los grandes sacerdotes, de los altos cargos de la corte, pues a los enterramientos muy simples, muy pobres de los trabajadores y de la gente más humilde como este que nos encontramos. Prácticamente un hoyo en el suelo donde se deposita el cadáver sin apenas ajuar, quizá un humilde anillo, quizá una pequeña vasija de cerámica. El estudio antropológico que se está llevando a cabo trata de establecer, entre otras cosas, el origen de los pobladores de Amarna en época atoniana, sus características físicas, las principales enfermedades o el tipo de alimentación más frecuente. Todavía hoy, al pasar por las orillas del Nilo, antes de alcanzar Tel Amarna, nos invade una extraña sensación de atemporalidad. Los agricultores, ganaderos y pescadores del Egipto
parecen trasladarnos sin solución de continuidad a aquellas escenas de la antigüedad que tan bien se recogen en mastabas, templos, pirámides e hipogeos del universo faraónico. Ana, ¿por qué crees que la ciudad de Akenatón fue construida exactamente aquí? Es una pregunta de difícil respuesta. Quizás porque está exactamente a mitad de camino entre Memphis en el norte y Tebas en el sur, y probablemente Akenatón quería estar lo más lejos posible de ambas ciudades en su nueva capital. La otra razón importante, y así lo cuenta el mismo Akenatón en algunas inscripciones, es que ningún dios había sido venerado en estas tierras. Era un lugar virgen para empezar el universo del Rey Sol. La vida en Amarna era también fasto, goce y solaz. Aunque siempre había un ojo puesto en la otra vida. Si hay algo por lo que debamos recordar a Amarna, es porque en 15 o 20 años Akenatón construyó 4 enormes palacios y varios templos. Si nos preguntamos quién realizó estas construcciones, la respuesta es que fueron las gentes de Amarna, que trabajaron mucho y dedicaron mucha energía a la construcción de esta ciudad para el rey. Seguramente la población viviría bajo cierta presión, pero al mismo tiempo hemos de recordar que Amarna fue un lugar para las familias de los trabajadores, las celebraciones y el entretenimiento. Un desfiladero desnudo por el que se ha encauzado un colérico wadi, situado a 7 kilómetros de la necrópolis de los obreros, en la profundidad del desierto, cobija la tumba inacabada del rey legendario, del monarca maldito. En la cultura egipcia, la muerte era tan importante como la vida. Por eso Akenatón, cuando ordenó construir su ciudad, Amarna, simultáneamente ya estaba pensando dónde sería enterrado. Ana, este corredor es monumental. Sí, lo es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta puerta? Esta es la entrada a un corredor lateral desde el pasillo principal de Akenatón. Como puedes ver, está sin decorar. No hay inscripciones. Debió construirse para la esposa principal de Akenatón, Nefertiti, quizás para ser enterrada en esta tumba. ¿Es realmente la tumba de Nefertiti? ¿Estuvo ella enterrada aquí? Probablemente no. ¿Nunca? No. Podemos asegurarlo porque está inacabada. Cuando lleguemos al final, veremos que la tumba está totalmente inacabada. No es adecuada para ser un enterramiento real. Este es un gran pasillo también, una tumba muy grande. Sí, es monumental para una reina. Esta zona está sin acabar, ¿no? Nunca estuvo decorada. No, nunca. Las paredes son de roca, no han sido preparadas para la decoración. Debían alisarse, tratarse y luego se pintaban. Así que el trabajo se abandonó antes de ser terminado. ¡Wow! Continúa. Hace una extraña curva. Exacto. Probablemente estamos bajando hacia la cámara funeraria. Pues ya sí parece que acaba aquí. ¿Sí? Aquí detuvieron el trabajo. Puede que finalmente no fueran más allá. ¿Esta es la piedra original? Sí, es la piedra original. Entonces, ¿es la cámara? La cámara debería estar cerca, pero no excavaron más allá. Es una pena. Lo es. La figura de Nefertiti fue realmente importante durante el reinado de Akenatón y esa preeminencia se nota también en su tumba. Hemos podido observar cómo sale del pasillo central, muy larga, con una forma tortuosa para llegar hasta aquí. Esta tumba nunca fue terminada. Quiere decir que la reina no llegó a yacer aquí, lo cual introduce aún más literatura y misterio en torno a la vida de esta enigmática reina, cuyo recuerdo nos ha llegado bien fresco hasta nuestros días. Ahora contemplamos este espacio vacío,
pero sus descubridores tuvieron que despejarlo de arena y cascotes para poder vislumbrarlo. Ana, ¿qué zona es esta? Esta es la zona de la cámara funeraria de la princesa Meketatón. La princesa. Sí, una de las hijas de Akenatón y Nefertiti, que murió antes que sus padres. Maravilloso, es un diseño muy actual. Atón, el sol. ¿Y quiénes son esas figuras? Exacto. Podemos ver a Akenatón y tras él Nefertiti. Están en un templo. Podemos ver las columnas que representan las columnas de los templos de Amarna. Ellos miran al Atón, el disco solar en la parte izquierda, y los rayos de Atón atraviesan el templo y bañan a la familia real. Aquí podemos ver el Atón como un dios creador. Sus rayos en el horizonte creando el nuevo mundo. Y entre el sol y el pueblo, Akenatón y Nefertiti. Así es. Y los rayos del Atón tocan a Akenatón, Nefertiti y a la familia real. Tienen protección y una relación especial con el dios Sol. Curioso, en esta otra pared podemos ver el sol de nuevo, pero en otra posición. ¿Por qué? Correcto. Esta es la parte opuesta. Hemos visto al sol naciente y en esta escena lo vemos al final del día. El sol, siempre el sol. Siempre el sol. Esta escena es muy importante. Es muy difícil para nosotros reconstruir los rituales del templo. Aquí vemos la ceremonia del rey y la reina en uno de los templos más importantes. La manera en la que se hacían ofrendas al dios Sol al final del día. La exploración de cualquier tumba siempre puede guardar una cámara oculta a primera vista. Me encuentro en la cámara donde reposó el sarcófago de la princesa y estoy delante de un mural bellísimo. Aquí podemos ver la princesa debajo en este friso, pues las tradicionales ofrendas, pero en el panel central destaca la familia real. Akenatón, Nefertiti, otro de sus hijos, con dos características realmente singulares, únicas en la representación del Antiguo Egipto. Aparecen llorando con la mano, muy compungidos, gritando de dolor, tanto el faraón como Nefertiti, como las hijas, llorando de pena por la muerte de la princesa. Y además, y como suele pasar, tras caer en desgracia Akenatón, le piquetearon la cara, ¿verdad?, en Damnato Memoriae, para que su memoria se olvidara en los tiempos. El descenso a la cámara del faraón es el último paso de la intrincada tumba, el paso final, el acceso al más protegido de los lugares, el último descanso del Atón viviente, del único hombre con poder para interceder ante el dios. Y al final, la cámara real. Así es, la cámara funeraria de Akenatón. Este lugar es impresionante. Este es el lugar donde estaba el sarcófago de Akenatón originalmente. Se excavaron fragmentos del sarcófago. ¿Apareció el sarcófago? ¿Conocemos su forma? Sí, es posible la reconstrucción con las piezas encontradas. Tenía figuras de Nefertiti en las esquinas para darle protección al rey. ¿Estaban decoradas las paredes? Originalmente estaban decoradas, pero la piedra en el Valle Real de Amarna no es de buena calidad y la decoración no ha aguantado muy bien. Las paredes estaban completamente decoradas con escenas de la familia real observando al dios Sol, Atón. Pocos lugares imponen tanto y emocionan tanto como las cámaras mortuorias de los grandes faraones. Esta de Akenatón es especialmente singular por la singularidad propia del rey. Me figuro aquí su sarcófago rodeado por todas las riquezas que solían acompañar al viaje al más allá a los monarcas. Quizá también continuaran en aquella cámara lateral y sería realmente impresionante ver todo este espacio de riqueza y muerte donde descansaba el faraón que quiso representar al único dios verdadero, Atón, el rey Sol. Se respira un vacío, casi la nostalgia de un olvido necesario, o al menos
impuesto. Horemheb, sucesor de Tutankamón, decidió trasladar los restos de Ajenatón al Valle de los Reyes. ¿Fueron enterrados en la tumba 55? Todavía no está claro. Lo que sí que lo está es que la tumba de Ajenatón y Nefertiti fue amortizada y entregada al olvido. Se pretendió que nunca hubieran existido. Amarna había sido, hasta que Ajenatón se situó en las posiciones más extremas del nuevo sistema político y religioso, un lugar nuevo, una puerta a la esperanza, un espacio de vida y disfrute de sus habitantes. Quizá fue vino viejo en odres nuevos. Tal vez su tierra era abono de la tradición y no de la revolución que tan bien se había planificado desde las estancias de los faraones. En cualquier caso, resultó una ciudad de la luz, un prodigio de la arquitectura y las artes, aunque también fueran nuevas artes, que brilló con gran intensidad durante un corto periodo de tiempo, aunque suficientemente largo para dejar una huella imborrable. Y el templo pequeño de Atón está ahí para corroborarlo. Tras este muro del templo se encuentran las ruinas del palacio donde vivieron Akenatón y Nefertiti. Tutankamón residiría en algún palacio bien cercano. Akenatón fracasó en su revolución y Tutankamón regresó a Luxor, bajo la sombra de Karnak. Al final, el dios Amón venció al revolucionario dios Atón. Parece ser que la restauración plena del culto a Amón no fue tan rápida como se ha dicho. Se trató de un proceso de años con cierto grado de complejidad. Gracias a la hipótesis de la corregencia defendida por Francisco Martín y Teresa Bedman, entre otros egiptólogos, la percepción, cronología y proceso de la reforma atoniana adquiere otra dimensión. Si bien la profundidad y complejidad de los problemas religiosos es muy grande, no se puede negar que el trasunto de la operación era político, casi existencial. La familia real de Amenhotep III, 10º faraón de la 18ª dinastía, quiso crear un mundo nuevo con nuevos esquemas. Un mundo en el que ellos representaban la intercesión y representación ante Atón, gracias a encarnar el Atón viviente. Los esquemas teológicos y consuetudinarios de Egipto no aceptaron bien esta reforma que siempre fue contestada desde el clero de Amón. Las sucesivas investigaciones arqueológicas irán aclarando el panorama y con los años, este episodio crucial de la historia antigua de Egipto quedará definitivamente resuelto. Al final, la tradición venció y, como diría el Sinué de Mika Waltari, que no el auténtico, así ha sido siempre y siempre será.